Les queremos dar la bienvenida a este webinar en el cual el señor José Leonet nos va a hacer una presentación que considero que es del interés de ustedes. Vamos a incentivarlos y queremos pedirles el favor desde IACA de cada vez unirnos más las personas que estamos en Latinoamérica realizando ejercicios de análisis criminal, análisis detectivo, y a quienes aún no forman parte de la asociación los queremos invitar a ser parte a través de los mecanismos de vinculación de membresías. Ya hay algunos grupos en países como República Dominicana, en Chile y en Colombia. La creación de los grupos en cada país les facilita a ustedes y les reduce los costos de la membresía y podrán disfrutar de muchos de los beneficios que tiene esta asociación profesional que une a quienes estamos haciendo un trabajo que es silencioso, pero que es muy importante para poder garantizar temas de seguridad y justicia en la región. Quiero darle la palabra a Erin, que nos acompaña también el día de hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erin Nelson y soy un miembro del Subcomité del Desarrollo Latinoamericano de ACTA. Voy a estar su moderadora para este curso y si tienen alguna pregunta o comentario pueden escribirlo en la sección de preguntas. Vamos a revisar todas las preguntas al fin de la presentación. Hoy tenemos nuestro presentador, José Leonet. Es un investigador, tecnólogo, escritor y docente. Ha capacitado más de 19 años en ciberseguridad e informática forense a nivel universitario, judicial, bancario, colegio de abogados y notarios, organizaciones y empresas privadas, así como en conferencias y congresos nacionales e internacionales. Ha entregado al personal de unidades de ciberdelitos que van desde OEA Guatemala, la sección de delitos informáticos de DIC, PNC, el equipo de respuesta de emergencias informática del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además, el sector justicia por medio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en el Diplomado de Criminalista y Criminología, donde estuvo como instructor por más de 4 años, así como en diversos congresos tecnológicos de las facultades de Derecho y sistemas de distintas universidades del país. También ha realizado varios escritos e entrevistas en medios de comunicación nacional e internacional, como revista ET Now, sobre el impacto de los ciberdelitos e informática forense en el país. Leonet, preocupado por el desarrollo del conocimiento de la ciencia forense digital, ha fundado e impulsado el curso especializado de perito forense digital, el único en la modalidad de Centroamérica, además de congresos regionales e internacionales. José, ¿listo para empezar? Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues es un honor estar acá compartiendo con ustedes sobre el tema de cibercrimen y las amenazas cibernéticas. Gracias a IACA, gracias Héctor, gracias Erin. Y bueno, vamos a comenzar. Ya por allí le leyeron la ficha de lo que me he dedicado dentro del país. Y voy a comenzar con una reflexión del doctor Kyu Chi Choi, que es el coordinador del programa de investigación de cibercrimen y ciberseguridad SIC de la Universidad de Boston y fundador del Center for CIP de la misma universidad. Y el doctor Kim hace una reflexión diciendo que el cibercrimen y la ciberseguridad están interconectados en muchos lugares, plataformas y actores. Los problemas de los delitos cibernéticos cambian y se desarrollan de manera continua y rápida, especialmente
con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de cibercrimen y ciberamenazas, tenemos que comenzar a definir qué son y los tipos de estos tipos de cibercrímenes y amenazas y cómo nos afectan a nosotros. Tomo de referencia a lo que nos indica la Comisión Europea, que define el cibercrimen como un delito, una acción delincuencial que se puede cometer en línea. Estos tipos de delitos delincuenciales que se cometen en línea, la Comisión Europea deja definido 3 aspectos que me llaman mucho la atención, que uno de ellos es relacionado con los delitos específicos hacia el Internet, donde nos deja bien claro la Comisión Europea que estos van dirigidos hacia sistemas informáticos, sitios web, sistemas bancarios, accesos a información que van relacionados con información sensibles, datos sensibles, entre ellos las contraseñas, y muchos de ellos también vienen a enfatizarse dentro de lo que son las cuentas bancarias de las víctimas. En segundo lugar, nos dejan también ver el tema de los fraudes y falsificaciones en línea. Y este es un tema bien interesante porque en la parte de fraudes y falsificación en línea entraríamos a la parte de análisis forense de datos, la cual nos permite hacer las predicciones de lo que son los fraudes que se pueden cometer dentro de una institución. Y en la parte de fraude y falsificación en línea podemos ver una amplia gama de acciones delincuenciales que han pasado de la vida real al ciberespacio, y dentro de ellos se encuentra la parte de robo de identidad, muy de moda en nuestros países hispanoamericanos, principalmente en el robo de identidad por medio de perfiles o también a través de sistemas bancarios, el tema del phishing, el spam, los códigos maliciosos que hoy en día, pues con estos confinamientos que tenemos a través de la pandemia, están también repuntando a nivel de Latinoamérica, principalmente en la incursión de archivos vulnerables como archivos de Word, archivos PDF, y que son las herramientas o el caballo de Troya para la infección y masificación posterior a la infección a través de plataformas informáticas. El contenido ilegal en línea es una de las batallas que creo que es el mayor dolor de cabeza de los que operamos y apoyamos a las instituciones de seguridad nacional, porque acá estamos hablando de 2 vertientes que para nosotros son bien delicadas: el tema del abuso sexual infantil, la violencia y el tema del terrorismo, no dejando a un lado tampoco el tema del racismo, la xenofobia, pero vemos un incremento en Latinoamérica del tema de abuso infantil en línea. Vemos los temas de grooming, la pedofilia, que vamos a tocar parte de las parafilias que se dan dentro del ciberdelincuente, y tenemos el tema del terrorismo, que es un tema que no se habla mucho, el cual voy a tocar unos tapices el día de hoy, pero de los cuales muchos grupos delincuenciales en Latinoamérica ya tienen nexos con grupos extremistas provenientes del Medio Oriente. Interpol también me llama la atención que en su portal, y lo tomo como una referencia, nos dice que el cibercrimen se refiere a delitos contra computadoras y sistemas informáticos, donde el objetivo es obtener acceso no autorizado a un dispositivo o negar el acceso a un usuario legítimo. El cibercrimen para Interpol se lo toma muy en serio, porque estos tipos de acciones vienen a hacer un efecto que me llama mucho la atención cuando ellos hacen esa reflexión. Vienen a hacer un efecto en la vida real del usuario. Salen de la plataforma virtual y entran al modus vivendi o el día a día del usuario, donde aquí entonces se puede definir claramente lo que sería el cibercrimen, que sería una acción que pasa del ciberespacio hacia la vida real. Por ejemplo, entre lo que habla Naciones Unidas para hacer este match con Interpol, Naciones Unidas define que el cibercrimen son las acciones
que ellos lo tienen categorizados en tres formas. El cibercrimen como tal, donde se da el engaño, donde se da el contacto en el ciberespacio y luego se materializa el crimen en la vida real. Por ejemplo, una cita de una jovencita a un centro comercial o con un, entre paréntesis, novio, entre comillas, novio virtual, esa cita amorosa que ella vaya a concretar, pero que no sabe quién es la persona real que se encuentra allí o las bandas delincuenciales que se encuentran allí. Vemos muchos casos de desapariciones de jovencitas, sistemas de alerta en toda Latinoamérica, y muchos de estos secuestros se dan hoy en día en la plataforma virtual, en el Internet. Entonces, Naciones Unidas e Interpol vienen a hacer esta referencia de que sucede algo en el ciberespacio y después esto se materializa. Están estas citas, hay casos que hemos visto desde Argentina hasta Estados Unidos, Canadá, España y muchas latitudes del mundo, donde jovencitas son citadas o van a conocer a otra amiga también, a esa famosa amiga que siempre estuvo pendiente de ella en sus momentos de depresión, que supo hacer ingeniería social, ese ciberdelincuente haciéndose pasar por una señorita en su momento, y en el momento frágil de la señorita o del jovencito, pues hizo ese match sentimental y luego tuvo una cita física y la persona desaparece. Y siempre nos queda el testigo silencioso que es el móvil para poder hacer las peritaciones y poder saber qué sucedió. Entonces, Interpol también nos dice, junto con OEA, que también hay otra derivación del cibercrimen, que es la pornografía infantil. Porque los niños son expuestos a un trauma y un shock directamente sobre el niño cuando se generan estos tipos de contenido. Y por último, el cibercrimen viene a completar lo que son los delitos de alta tecnología que van a hacer un impacto directamente al sistema bancario, y en ellos entonces vemos ataques dirigidos específicamente al robo de identidad, al robo de cuentas, ya sea utilizando programas maliciosos, ransomware, virus, malware, ataques directamente a sistemas ATM de cajeros automáticos. Es decir, existen infinidades de modalidades que se pueden dar dentro de la infraestructura bancaria, y principalmente uno de los que está atacando más en estos tiempos de pandemia a Latinoamérica, que es la famosa estafa vacío, donde el ciberdelincuente se hace pasar y suplanta casi perfectamente la dirección y el dominio de un sitio web, y entonces una vez que ya tiene acceso a los correos electrónicos del corporativo, envía la dirección falsa para que las transacciones de compra a través del sistema SWIFT se hagan las transferencias directamente hacia estas personas. Entonces, ese son el conglomerado de lo que Interpol y Naciones Unidas viene a hablarnos sobre el tema de qué es el cibercrimen, muy distinto al ciberdelito, donde el ciberdelito viene a tener un impacto, pero sobre la honorabilidad de la persona o de la institución, y con una serie de delitos que son bien definidos y bien marcados. Por ello que el ciberdelito lo deja Interpol definido y ya hace un llamado a que las policías deben de mantenerse día a día actualizados con el surgimiento de nuevas tecnologías, porque este surgimiento de nuevas tecnologías son las barreras que muchas veces enfrentamos a la hora de hacer una expertise dentro de un allanamiento, dentro de un proceso judicial, porque muchas veces los equipos, los firmware de los equipos no se encuentran actualizados para el celular o la tablet de última generación que se encuentra allí. De repente la institución no pudo hacer la renovación del firmware o del update anual de la herramienta, y entonces en su lista para poder sustraer los dispositivos no se encontraba ese dispositivo actualizado. Entonces se tienen que ir a los mapas electrónicos comparativos para poder ver la equivalencia de esos dispositivos y poderlos sustraer. Pero casi siempre la persona que se encuentra en el sitio, el primer respondiente, desconoce estos tipos de información. Y es algo que Interpol dice que por favor se tienen que comprender los ciberdelitos
a este punto. Ayer teníamos un tema precisamente del tema de inteligencia y persecución utilizando agentes encubiertos digitales, y una de las cosas que nos llama la atención es la carencia de información. Bueno, no la carencia de información, la carencia de inteligencia, porque información hay mucha. El problema es que no se sabe trasladar toda esa información y no se sabe generar inteligencia de manera correcta. Si no tenemos inteligencia, no se pueden hacer operativos. Eso es algo que todos los que estamos y hemos trabajado relacionados con fuerzas de seguridad lo conocemos muy bien. Si no existe una inteligencia previa a poder accionar, entonces no se pueden tener un mapa conceptual de cómo está impactando el crimen, más en el área tecnológica, que sería el cibercrimen. No podemos nosotros cuantificar cuál es ese impacto. Pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en Latinoamérica los temas de seguridad bancaria son temas excesivamente cerrados. No se genera inteligencia dentro del sistema bancario latinoamericano. Es poco lo que nosotros escuchamos cuando un banco dice: fuimos expuestos a tal tipo de estafa, fuimos víctimas de un virus, fuimos víctimas de una modalidad de timo que no la conocíamos. Pero hasta que se da esa información, esa cifra blanca, las cifras negras que se siguen generando, que no llegan a los medios de comunicación, son las que deberían de estar retroalimentando en las instituciones para generar una plataforma de inteligencia en conjunto, una inteligencia civil, y que ésta pueda también trasladarse para que sea parte del conglomerado de fuerzas de seguridad y se puedan tener planificaciones previas para el combate de cualquier modalidad de delito dentro del ciberespacio, dentro de la región de cada uno de nuestros países, e inclusive con la cooperación internacional a través de entidades como Europol, Interpol, FBI, cualquier institución, plataformas de análisis del crimen como IACA, que permitan facilitar esa información para que las instituciones, por un lado, sepan, y por otro lado, el usuario el usuario final, tenga esa previsión de no caer en esos tipos de delitos. Ok, termino esta primera fase de teoría para poder entrar a la parte práctica con esta recomendación precisamente de Interpol, que dice: las palabras y frases que apenas existían hace una década, como hacker, malware, botnet, la red oscura, ahora son parte de nuestro lenguaje cotidiano, ya que los delincuentes usan nuevas tecnologías para cometer ciberataques contra gobiernos, empresas e individuos. Estos crímenes no conocen fronteras, señores, ni física o virtuales. Causan daños graves y representan amenazas reales para las víctimas en todo el mundo. El delito transfronterizo, el cibercrimen, el ciberdelito, desde una PC, desde un celular, porque el celular tiene la misma potencia y muchas características que pueda tener una PC, siendo aún mucho más móvil, permite que una persona en cualquier rincón del mundo, en cualquier pueblo, en cualquier localidad muy remota, pueda cometer un hecho que impacte la vida de unas personas. Por ejemplo, el control de una represa, el control de una casa inteligente, la desviación del GPS de un vehículo que va en movimiento, los cambios de ruta de información de los sistemas satelitales, la intrusión dentro de plataformas del sector salud, el e-security salud, que está muy descuidado. Existen muchas formas donde alguien puede cometer un ciberdelito. Pueden estas personas causar daños con repercusiones que van mucho más allá de un simple chiste o de una simple broma de un grupo de lamer dentro, o de newsbeat dentro de un grupo de chat de ciberseguridad o de hacking, y estas personas van a tener una repercusión real. Un simple chiste de decir: te voy a asesinar, y mandar ese correo electrónico dentro de un centro comercial vulnerando la seguridad de causa un revuelo dentro de las personas. El alcance de la forma criminal, que aquí es donde entramos con la
perfilación Scrum para poder entender qué podría ser una persona que utiliza tecnología y cómo podría impactar desde el punto de vista criminal a una comunidad o a un país. Entonces, la Agencia Nacional del Crimen del Reino de los Estados Unidos, hoy en la mañana que estaba leyendo unos contenidos de ellos, me llamó mucho la atención, y ellos nos hablan que los delincuentes cibernéticos lo que buscan es explotar vulnerabilidades humanas, que aquí entraría la parte de ingeniería social, pero nos vamos un poco más allá. Los nuevos implantes que se utilizan dentro del cuerpo, que sería una rama de la ciberseguridad y del hacking, que sería el biohacking, permite también la vulneración de estos dispositivos médicos como un bypass, un sistema de ojo biónico, un sistema de inyección de insulina, que un hacker muy reconocido, Benjamin Yap, iba a hacer la demostración en el DEFCON de los Estados Unidos y apareció muerto antes de su exposición, donde al día de hoy siguen esas vulnerabilidades. Alguien puede tomar el control a través del IoT de un sistema de inyección de insulina en masas. Iríamos a pensar sobre las plataformas Mura y cómo pudieron hacer ciberataques y tumbar las plataformas internacionales, inclusive contaminando cafeteras y contaminando hasta máquinas de secadores de pelos y planchas de pelos que fueron utilizadas en su momento y que nadie pensó para un mega ciberataque. Pero cuando hablamos de vulnerabilidad humana, más allá de la ingeniería social, estamos viendo la interconectividad de dispositivos médicos, sistemas que están transfiriendo desde un laboratorio hacia otro país para que se haga un QC, un control de calidad sobre el análisis de sangre, los sistemas de coagulación de sangre, el nivel de plaqueta de una persona, un análisis relacionado con VIH o con cáncer, que pueden ser interceptados porque no van encriptados y pueden ser modificados. El entrar directamente en vivo o bajo demanda a un sistema de rayos X o una biblioteca donde se almacenan audios y videos y modificar esa información. Es decir, hasta allí ya hoy en día el ser humano puede ser explotado de ese lado. Y por otro lado, tenemos la seguridad en la parte cotidiana, digamos, del día a día, que va con el robo de contraseñas, datos, información e inclusive dinero. Las transacciones hoy pueden ser alteradas. Es solamente cuestión de que un delincuente, un grupo de ciberdelincuentes o países que hoy en día vemos en el área de Europa Central, ciudades donde hay mucho conocimiento en matemática y en tecnología, e inclusive lo pueden buscar ustedes, la ciudad de los hackers, donde hay una región en Europa específicamente donde los jóvenes han visto que lo que están estudiando en tecnología le sacan más provecho cometiendo delitos. Y vemos que han salido de esa zona de delito, como por ejemplo la estafa de que yo sé tu contraseña porque bajar la contraseña de una vulnerabilidad de cualquier plataforma, Google, LinkedIn, lo que sea, y entonces les dicen, yo sé tu contraseña y sé que tú estás viendo pornografía. Si no me pagas tanto de dinero en criptomonedas, entonces se lo voy a revelar a tus contactos. Algo tan sencillo, pero que masificado en 10.000 correos, en 1 millón de correos, uno solo, que ya pague $1.000, ya son $1.000 que tiene ese ciberdelincuente y que en su país le va a servir mucho. Pero si son más de 10, entonces estamos hablando de $10.000 y aquí no estamos hablando de dólares, estamos hablando de Bitcoin. Entonces, estas personas están buscando estas modalidades. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido nos habla de las amenazas cibernéticas. Y estas amenazas de las cuales vamos a hablar hoy lleva una relación de la mano con el tema del cibercrimen. Ellos la dividen en 4 grupos principales que me llamó la atención y realmente se adapta a la realidad práctica de lo que uno combate en el día a día en el tema del cibercrimen. 1, la sección de hackeo.
que esto tiene que ver todo lo relacionado con la parte de intrusiones, robos de contraseñas, manipulación de sistemas. Luego viene la parte de phishing, los engaños a través de correos, donde lo que se busca es obtener información y datos sensibles de la persona. 3, los software maliciosos. Aquí entramos en una modalidad enorme que van desde los ransomware, los troyanos, los virus polimórficos. Es decir, lo mismo que nosotros vimos de los que somos de la vieja escuela a finales de los años 80, es decir, del 85 al 89 y del 90 al 93, con virus un poco más, para aquel entonces, muy violentos como en Miguel Ángel y varios que se generaron en su momento. Hoy en día lo seguimos viendo, ¿ok? Y aún mucho más porque existen más dispositivos conectados las 24 horas y dispositivos que también no tienen ningún tipo de seguridad. ¿Okay? Hablo de los dispositivos porque si nos vamos a plataformas corporativas o a plataformas gubernamentales, entonces tendremos que hablar no solamente de seguridad, tendríamos que hablar de un problema muy delicado que se da en toda Hispanoamérica, que es el tema de violación de propiedad intelectual por utilización de licencias ilegales y que estas mismas licencias también con software parchados de terceros de delincuentes, lo que sirve es de también para la intrusión dentro de sus plataformas informáticas. Y por último, los famosos ataques de negación de servicios, que hoy en día se paga a un sitio y se pueden hacer ataques ya no en cantidades de megas, sino por gigas. Y el ataque es mucho más efectivo. La finalidad de todo esto no es solamente bajar un servidor, sino obtener la información por este workflow que se generó dentro de la pila del servidor, poder obtener información a través de las bases de datos. Entonces, vamos terminando la parte teórica, pero siempre me gusta hablar de la historia. Cuando hablamos de amenazas cibernéticas, nos tenemos que ir al año de 1950, donde aparece por primera vez la palabra cibernética y hace referencia a movimientos de máquinas, ¿ok? Y de animales también. Luego surge la palabra cyber, que es la que viene a significar la parte computarizada. Yo recuerdo bien que por allá por el año 90, finales del 90, principios del 91, fue que se comenzó a implementar la palabra cyber. Y entonces se vieron los primeros, inclusive videos, que recuerdo que eran unos buzos con un tiburón en las distros de los sistemas Windows, y eso nos pintaba un panorama enorme de lo que se venía en el mundo de la multimedia, de transmisión de multimedia, las telecomunicaciones, y eso nos pintó un panorama, y allí nace también una palabra que es la palabra ciberespacio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ciberespacio, estábamos hablando de estos espacios que hoy en día nosotros necesitamos, que de manera forzada por esta pandemia todo el mundo se tuvo que montar, le gustara o no le gustara a las plataformas de Internet, y estamos todos conviviendo dentro de un espacio que se le ha denominado de esta forma ciberespacio, pero dentro de este ciberespacio existen una cantidad de elementos, existen ecosistemas, existen tribus cibernéticas que van desde diferentes filosofías, corrientes, grupos de profesionales, no profesionales, gente que se dedica según estas tribus cibernéticas a acciones legales o acciones ilegales. Y aquí es donde viene a aparecer el mundo de las amenazas. Esas amenazas son esos actos, ¿ok? Que lo que buscan es 4 puntos principales: robar datos, dañar datos, buscar datos e interrumpir la vida digital. Y cuando se habla de la vida digital, no solamente estamos hablando de la vida digital de una persona, sino de las actividades digitales que conforman el entorno de esa persona. Y aquí entonces se incluyen una serie de elementos como son los virus, la violación a los datos, sustracción, tráfico, ataques, la clandestinidad, el anonimato para las ofensas hacia personas o la denigración de ciertos géneros desde el anonimato. Entonces, estos ecosistemas del ciberespacio hoy en día son
son los espacios necesarios donde las empresas tienen que hacer sus negociaciones, donde las empresas están montadas para poder vender sus productos, pero donde esas mismas empresas, si no tienen los controles y no tienen tampoco los parámetros establecidos para su resguardo, van a ser objetos de un robo o de un hecho delincuencial. Ayer cuando hablábamos de esos tipos, alguien me preguntaba a mí y me decía, mire, por ejemplo, yo hago compras en internet y tengo que meter mi tarjeta de crédito. ¿Qué puedo hacer? Yo le decía, mira, utiliza un firewall virtual. Y me dice, ¿cómo es eso? Le digo, yo te voy a poner el caso de mi firewall virtual. Mi firewall virtual es PayPal. Entonces, mi tarjeta está amarrada a PayPal. Entonces, PayPal tiene una reputación y ellos no van a perder esa reputación. Y si tienen un ataque, ellos tienen la credibilidad de reponer cualquier cosa que suceda. Entonces, yo no voy a un sitio a meter la tarjeta, yo verifico si ese sitio acepta PayPal y entonces a través de PayPal yo hago mis pagos. Esa es mi primera muralla dentro del ciberespacio. Es mi firewall virtual, que lo he llamado de esa forma. Entonces la persona me decía, oye, sí, tienes razón. Le digo, en este ecosistema llamado ciberespacio, nosotros tenemos que buscar la forma de protegernos, proteger nuestros activos y nuestra vida digital, y a través de ese tipo de protección, nosotros protegemos también el resguardo principal, y que lo podríamos llamar de esa forma, lo principal que existe, que son nuestras familias y nuestros seres queridos. Dentro de las mismas amenazas vemos infiltraciones, vemos una palabra que vamos a utilizar mucho el día de hoy, infraestructura. La violación de datos, la violación de equipos, porque esos equipos fueron mal configurados, porque esos equipos están mandando una sonda detrás de una mega plataforma de seguridad, pero que por la falta de un parche de seguridad, que por la falta de una actualización de algún elemento que componen el sistema operativo, simplemente se expone a todo el mundo. Hay personas que me han dicho, pero ¿puede suceder eso? Pues hemos hecho los estudios de nuestras instituciones y las instituciones internacionales, y sí hemos visto que si el equipo está ya expuesto, aunque tenga parámetros de seguridad, pues existen infinidades de metodologías que el ciberdelincuente va a utilizar, esas artimañas que ellos van a utilizar para cometer su objetivo y obtener la información o obtener el objetivo del punto, ya sea que el delincuente fue contratado para dañar la plataforma, cometer un sabotaje, para robar información, o simplemente, por lucrar o por presentarse dentro de un grupo de ciberdelincuenciales y exponer su ego de que se pudo romper la seguridad de esa institución. Entonces, esta cibercriminalidad cada año va incrementándose, va aprendiendo, se va adaptando, porque el cibercriminal tiene que aprender. El cibercriminal aprende que existen tecnologías, y que esas tecnologías, él sabe de que ahí existen personas, y es la forma más directa de llegar y violar la intimidad de una persona. El pedófilo, la persona que practica grooming, cuando él contacta a su víctima, él entra a la intimidad de ese hogar, porque la víctima le da acceso no solamente a través de su dispositivo, sino que el dispositivo muchas veces dentro del hogar se conecta al router del hogar, y esta persona entra a todo ese ecosistema de la intimidad de la víctima. Entonces aquí comienza a aparecer un tipo de delito, que eso se enmarca dentro de lo que son las amenazas cibernéticas. Esas amenazas no solamente son ciberataques, porque cuando hablamos de ciberamenazas, la gente lo relaciona solamente con ciberataques. Yo siempre en las conferencias me gusta hacer este tipo de reflexión. Las investigaciones digitales y la ciberseguridad se va a ver desde la óptica del experto. Si el experto de fuerzas de seguridad, él solamente va a hablar de fuerzas de seguridad. Él va a decir, bueno, acá nosotros investigamos delitos relacionados con pornografía, las investigaciones periciales se remontan solamente a utilizar estos tipos de equipos, vamos al sitio, sustraemos y hasta ahí murió. Pero eso, si se lo exponemos a un grupo de expertos en ciberseguridad del lado corporativo, ellos van a decir, esto no nos sirve a nosotros, porque del lado de nosotros estamos viendo malware, nosotros estamos viendo
anomalías de tráfico dentro de la red, gente que está haciendo robo de información, gente que está haciendo suplantación de identidad y no tiene nada que ver con el otro ecosistema. Entonces la parte corporativa termina también contando su historia. Y entonces cada uno está contando un 25 o hasta un 50% de lo que es el ambiente de ciberseguridad y de lo que es el ambiente de la informática forense, las investigaciones digitales y la inteligencia digital. Entonces, no podemos dividirnos de esa forma y por eso instituciones como IACA, que son instituciones donde se busca que los analistas en crimen comiencen a entender el crimen como un todo en cualquier ecosistema, son los espacios donde nosotros tenemos que comenzar a entender y a comprender que el crimen no es solamente desde una óptica, no es igual. Yo como espectador que estoy viendo la televisión, que estoy viendo que están amenazando a una persona de muerte, un grupo de delincuentes porque no le han pagado la extorsión, a estar del lado de la víctima que está sufriendo el estrés del día a día, que tiene que sacar ese pago y que si no realiza ese pago va a ser víctima de muerte o de un secuestro, y si es una fémina puede llegar hasta el punto de violaciones y otros tipos de situaciones críticas que cometen estos grupos delincuenciales. Eso mismo nosotros lo vivimos dentro del ciberespacio, no hay ninguna diferencia. Y dentro de ellos, dentro de esas tribus cibernéticas que yo le estaba comentando a ustedes, existe una forma también que son los activismos, que son los grupos que se dedican a manifestar dentro del ciberespacio utilizando la tecnología. O aquí en Guatemala, por ejemplo, lo vivimos durante la gestión del señor presidente Otto Pérez Molina y Rosana Albetti, que fueron dados de baja en el gobierno por grupos de activistas que se movieron por el ciberespacio, comenzaron a sacar notas, hashtags y se movilizaron hasta los grupos de Anonymous, se movilizaron haciendo reseña en contra de las malversaciones que se daban en el país. Y lo hemos visto en otros países, vimos el caso de las elecciones de Bolivia también, hemos visto en toda Latinoamérica, hemos visto los movimientos activistas, que son movimientos que realmente, pues, de ciberactivistas y activistas, que son dos cosas distintas. El ciberactivista, pues, comparte y manifiesta. El activista hace ataques directamente sobre plataformas. Y aquí hay una variación ya de ciberdelincuencia dentro de la parte de amenazas. Y para ir terminando esta parte teórica, entonces aterrizamos. Cuando hablamos de las amenazas, tenemos que incluir algo que se llama ataques. Y estos ataques, como se dan dentro del área de ciberespacio, se le denominan ataques cibernéticos. Todos llevan una intención maliciosa. Todo lo que buscan es dañar, violar, sustraer cualquier tipo de información que pueda repercutir en la vida digital o en la vida de una infraestructura de la víctima o de la institución que está sufriendo en ese momento ese tipo de amenazas cibernéticas. Entonces, para hablar de las amenazas tenemos que entender que en Internet hoy en día se navega de tres formas. Uno, la navegación normal que hace cualquier usuario utilizando Google, Bing, Yahoo, cualquier buscador, cualquier persona que entra hoy en día a lo que es la Internet para localizar algún tipo de contenido. Luego vienen los buscadores más profesionales que su trabajo es localizar dispositivos que están mandando señal dentro de Internet. Y aquí entramos con, digamos, el Google, que es conocido en el caso de Shopify. Y las más profundas del Internet, esas tres capas que estamos viendo, navegación en primera fase, segunda fase, o en primer plano, segundo plano y en tercer plano, que le corresponde a la famosa red Tor. Todos conocemos y hemos escuchado alguna vez sobre la red Tor, lo que se comercializa. Cuando se habla de Tor, se habla de la Deep Web o de la Dark Web. Lo que se está hablando es de gente que está con grupos de cibercriminales, gente que vemos en foros como Cebolla Chan, que andan buscando quién les pueda lavar dinero, andan buscando manuales de cómo violar a familiares, a personas, cómo explotar una bomba. Todo eso se consigue dentro de la red Tor. ¿Okay? No quiere decir que no se consiga tampoco del lado de Google, porque existen otras herramientas de Google que permiten visualizar lo que se encuentra directamente desde ese primer plano en lo que se encuentra en la red Tor.
Entonces, estas son las formas de cómo hoy en día las personas, así como nosotros, ¿okay?, que estamos en este ecosistema, existen y conviven también delincuentes que están al acecho, ¿okay?, y que están utilizando estas herramientas para poder llegar. Ahora, ¿cómo suceden estos tipos de acechos ciberdelincuenciales? Entonces, nosotros acá nos valimos de Shodan, perdón, ¿ok? Y entonces colocamos aquí que estábamos buscando dentro del país de Guatemala equipos con el puerto 3389 que tiene que ver directamente con conexión remota. Las personas que se conectan hoy en día con el teletrabajo y de repente tienen que ver un servidor y se tienen que conectar vía BNC, vía TeamViewer, ¿ok? O vía conexión escritorio remoto. Aquí es donde entra el puerto 3389. Y entonces buscamos uno y nos fijamos en la IP 168, 134, 53, 172. ¿Ok? Vamos a pensar en este momento como pensaría un ciberdelincuente. El ciberdelincuente dice, bueno, ok, fijo. Hay una serie de pasos y procedimientos que hemos ido estudiando y que muchos expertos en la materia relacionada con el comportamiento criminal dentro del ciberespacio han hecho las mismas referencias. Entonces, el ciberdelincuente lleva una fase para poder dar con una de sus víctimas. Y una de las fases es el estudio. Y para poder tener el estudio, él tiene que tener una fijación. Y la fijación viene directamente por el dispositivo o por la IP que emana ese dispositivo. Entonces, en este caso, pues vamos a pensar como ciberdelincuente, tomamos la IP. ¿Ok? Una vez que tenemos la IP, se le hace el estudio, ¿ok? Vemos y pegamos esa IP, buscamos dentro de Google o googleamos y entonces nos comienza, si metemos la IP, nos va a dar información, si le hacemos un análisis con una herramienta pasiva que no sea algún analizador de sitios web o de OWASP, ninguna herramienta que pueda dejar cronologías dentro del IIS o dentro del IP Table o dentro del sistema de control de firewall o sistema de detención de intrusos del otro lado. Tenemos que hacer lo que haría un delincuente profesional, que es ingeniería, ¿okay?, de fuentes abiertas o sin, o se puede hacer simplemente análisis con tácticas pasivas que son las que no dejan huella. Entonces, lo único que hacemos es colocar, por ejemplo, la IPv, comenzamos a ver, ¿ok?, que tiene conexiones bio, comenzamos a ver de que es un servidor, el servidor nos da un nombre, con ese nombre lo buscamos directamente dentro de Google y llegamos también a una página web. Pero como la tecnología es tan maravillosa, entonces utilizamos Google y utilizamos ese mismo número de IP, lo colocamos dentro de Google y nos lleva de manera virtual. Hoy en día que todos los países ya tenemos el famoso Google Street, que nos permite llegar a un punto por donde haya pasado la cámara de Google y entonces tenemos información sobre ese sitio. Pero, ¿qué información yo puedo tener sobre ese sitio? Del lado izquierdo tengo la localización, pero del lado derecho hay gente que ha llegado a ese local y ha tomado fotografías, inclusive los mismos dueños han tomado fotografías, pero no se han dado cuenta de algo, que en sus fotografías el delincuente puede comenzar a observar si existen cámaras de seguridad. Es decir, yo no voy a ver solamente como delincuente donde queda, yo tengo que ver, ¿tiene algún parámetro de seguridad? Bueno, ¿tiene algún logo por acá que diga que hay una empresa de vigilancia de esa empresa, o cuántas cámaras puedo ver en el desplegado asociado al Google Maps que me va diciendo fotografías? Por ejemplo, los eventos que nosotros hacemos en una cadena de hotel prestigiosa de acá de Guatemala, cuando yo entro y etiquetamos, más adelante cuando yo vuelvo a entrar, comienzo a ver eventos que se están haciendo y las personas fotografiándose y etiquetándose. Es decir, la cantidad de información en la Big Data que nosotros vivimos hoy en día es el caldo de cultivo predilecto para cualquier tipo de ciberdelincuente. Y como les decía al principio, si nosotros tenemos tantos datos y no sabemos generar inteligencia, entonces eso simplemente son datos muertos, porque no nos van a servir absolutamente para nada. Tenemos que entender que todos los datos que se encuentran en Internet tienen que generar inteligencia. Si no, pregúntenle a instituciones como Facebook, como Instagram, a cualquier red social, inclusive a Google.
porque ellos hacen inteligencia de nuestra información. Ellos saben, hoy en día con su tecnología, ellos pueden saber cuántas personas tienen COVID, dónde se encuentran esas personas. No hay que reinventar el agua. Ya ellos tienen eso y solamente es hacerles preguntas correctas a estas plataformas para poder obtener esa información. ¿Ok? Y le había hablado, ¿se acuerdan? Y me regreso a la diapositiva anterior. ¿Ok? Le había hablado del puerto 3389. El puerto 3389, entonces lo tenemos acá. El simple escritorio remoto que aparece en nuestra PC. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es levantar el escritorio. Ese escritorio entonces nos va a llevar directamente a una pantalla donde se va a introducir la IP. ¿Ok? Si no tiene ningún tipo de autenticación, nos va a aparecer la pantalla ahí diciendo, bueno, señores, usted se está conectando por su cuenta propia y usted es bienvenido. ¡Prum! Y automáticamente se tiene acceso al servidor. Ya la creatividad del delincuente, según su madurez, su experiencia cometiendo delitos, ya él sabe qué es lo que va a hacer del otro lado. El trabajo de nosotros desde el mundo pericial, más allá del mundo de la ciberseguridad, desde el mundo pericial, de las investigaciones digitales, es tratar de comprender esa morfología y esa misma morfología, ese mismo modelo de pensamiento, llevarlo a un papel y llevarlo más allá del papel a protocolos que se puedan establecer para prevenir precisamente estos tipos de delincuencia dentro de los corporativos o dentro de un hogar. Entonces, ¿qué es un cibercriminal? Ya conocimos qué es un cibercrimen, qué son las amenazas cibernéticas, pero el cibercriminal, ¿quién es? El cibercriminal, desde nuestro punto de vista, es una persona que tiene una desviación de la realidad. Yo siempre relaciono al cibercriminal con un sociópata. Es una persona que tiene un trastorno de personalidad antisocial, el famoso TPA. ¿Okay? Este antisocial tiene una serie de adaptaciones a lo que es la parte delincuencial, a no regirse por lo que dice la sociedad, y esto lo zambulla él en un mundo de las famosas parafilias o adicciones bajo los trastornos de personalidad, trastornos que van con enfoque sexuales. Y dentro de las parafilias, nosotros cuando comenzamos a ver en el mundo del combate del ciberdelito, lo primero que vemos dentro de esas parafilias es la de mayor demanda dentro de los mundos de los sociópatas, la pedofilia. La pedofilia, el consumo de pornografía, y en el consumo de pornografía entonces conseguimos otros tipos de parafilia, como la enclitofilia, donde hay mujeres que se enamoran de delincuentes. Está la viastofilia, que son la excitación por violaciones sexuales o fantasía de violar a otra persona. Esto lo vemos cuando hemos ido a allanamientos y se hacen sustracciones dentro de corporativos o cuando trabajamos en combinaciones con fuerzas de seguridad y conseguimos pornografía y vemos que la persona lo que le gusta son estos tipos de videos. Entonces hacemos la perfilación y cuando hacemos la perfilación vemos de que esto es una parafilia, ¿ok?, relacionada con su sociopatía. Entonces comenzamos a sacar las desviaciones sexuales por el uso de tecnología que tienen estas personas. Por ejemplo, la homofilia, que son las excitaciones sexuales por armas. Vemos personas que lo que siempre están exhibiendo armas, no es que ellos lo quieran exhibir solamente, sino que esta persona tiene un trastorno de sociopatía, tiene una parafilia, y esa parafilia se llama oplofilia. ¿Ok? Vemos personas que también, las personas que someten por ejemplo, aquí entran los pedófilos, la gente que practica el grooming, los que practican el ciberbullying, que le gustan ver a las personas llorar o fantasean por ver a las personas sufrir, en este caso llorar del otro lado. Esa es la dacrifilia. ¿Okay? Todo tiene un sentido científico en lo que nosotros trabajamos dentro del mundo del análisis del crimen. Y nosotros tenemos que tener en el mundo de las perfilaciones bien claro quién es la persona, porque a veces solamente decimos, bueno, sí, esta persona lo que veía era pornografía. Ok, pero ¿qué tendencia psicológica tiene esa persona? Ayer con un buen amigo
Él ha hecho estudios de más de 1.800 ciberdelincuentes y me platicaba y me decía, mira, la parte dura, y nos lo comentaba a los alumnos del curso de perito, nos decía, la parte dura es que ellos no saben quién soy yo y sentarme en las cárceles, irlos a entrevistar y escuchar de la manera tan fría como ellos narran, cómo ellos cometen los cibercrímenes. Y más cuando son cibercrímenes con tendencias sexuales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la atracción sexual de hombres hacia mujeres mayores es la anililagnia, ¿ok? Anililagnia, que muchas personas lo verán como algo normal. Bueno, al muchacho le conseguimos contenido sexual, pero solamente de mujeres mayores y él es un menor de edad. Entonces, tenemos una parte de cómo perfidarlo. Existen, caballeros, ¿ok? En las ciencias forenses, en la ciencia de la ciberseguridad, en la ciencia del análisis del crimen, existen todas estas herramientas que nos permiten a nosotros saber con una mayor exactitud qué es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que comienza a darle valor a nuestros trabajos, a nuestros informes, a la hora que tenemos que presentarlos, a la hora que tenemos que exhibirlos bajo la laboratoria forense, a la hora que nos dan esos momentos para hacer los careos con los otros peritos en las salas de audiencia o en las partes corporativas, o cuando estamos exhibiendo casos que se dan, que son bien delicados, que nunca, vuelvo, insisto, llegan a los medios de comunicación, las famosas estadísticas blancas, de lo que vive en el sector corporativo, principalmente el sector bancario en toda Latinoamérica. Entonces, comencemos a hablar ya en serio. ¿Okay? Cuando hablamos de cibercrimen y hablamos de amenazas cibernéticas, hay algo que en Latinoamérica no podemos dejar a un lado, el tema de la delincuencia. En República Dominicana son conocidos como pranes. En Sudamérica son conocidos como pranes. En Centroamérica, en el Triángulo Norte, Salvador, Honduras, Guatemala, son conocidos como pandilleros. Todos los pandilleros en cualquier país, si nosotros comenzamos a hacer un estudio, vamos a conseguir de ellos perfiles de redes sociales. Y algunos retan a los sistemas de seguridad nacional y exhiben sus perfiles de las cárceles, como ustedes miran allí algunos de ellos. Esto es muy común en Latinoamérica. Y estos grupos delincuenciales hoy en día han comenzado a migrar y han comenzado a entender principalmente las dos pandillas principales, que es la Mara 18 y la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, han comenzado a entender el uso de la tecnología, principalmente la Mara Salvatrucha. Acá en Guatemala, en el año 2017, se dio el primer hecho donde los pandilleros utilizaron la herramienta sello, que es una herramienta walkie-talkie, y con eso ellos hablaban con sus gatilleros, es decir, con sus sicarios, y se comunicaban para aquellas personas que no habían pagado la extorsión, el impuesto de guerra, no lo habían pagado, entonces se comunicaban por esta aplicación que no deja ningún tipo de huella, ¿ok? Es una como un walkie-talkie punto a punto, solamente el repetidor intermedio es Internet, los servidores de Internet y los proveedores, los famosos ISP, y estas personas entonces mantenían una comunicación. Vean hasta dónde, ¿ok? Estos grupos delincuenciales han ido creciendo y han ido utilizando la tecnología. Y también tienen sus excentricidades, como por ejemplo, ellos utilizan su música y cuando buscamos esa música la vamos a conseguir en portales como YouTube, en cualquier portal de multimedios, vamos a ver a los mismos, a sus mismas clicas, a sus mismos grupos pequeños delincuenciales, generando contenidos para su pandilla. Y hay también productoras que vienen desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde Europa, desde Sudamérica, que son sellos hechos por ellos, por los grupos delincuenciales, y hay seguidores que están pendientes de sus contenidos, porque, por ejemplo, una persona con sus 5 sentidos común no creo que vaya a estar siguiendo un delincuente, pues. Aquí yo esto lo dejo como un panorama completamente abierto para un estudio, porque si hemos hecho el estudio y hemos hecho cuadros sinópticos donde hemos visto gente en instituciones
y en ciertos cargos que sirven a estos grupos delincuenciales o a personalidades de estos grupos delincuenciales. Entonces ahí estamos hablando de que ya hay una tendencia sociópata hacia estos grupos delincuenciales. Entonces, comencemos a hablar de amenazas cibernéticas. Y la primera amenaza cibernética que vamos a hablar es el tema de las pandillas o ciberpandillas y las drogas dentro de Internet. A mayor hiperconectividad, señores, hay mayor inseguridad. Entonces, nosotros hemos hecho una serie de estudios. Esto fue una presentación que hicimos hace muchos años cuando se hizo la reunión de seguridad del Triángulo Norte, que tuve la bendición y el honor de estar compartiendo ahí con unos buenos amigos y fuerzas de seguridad de Latinoamérica que tuvieron presente, y llevé esta presentación y lo trabajamos en la mesa técnica también, cómo en nuestros países los grupos delincuenciales exhiben sin ningún tipo de pudor sus armas, las drogas que consumen, e inclusive, como vemos en la fotografía aquí abajo, no son menores, son personas, parecieran menores, pero son personas de más de 18 años, la forma de cómo consumir drogas, y tienen hasta tutoriales dentro de las mismas redes sociales. Yo creo que acá tenemos que hacer un llamamiento como analistas del crimen a las redes sociales, porque hay ciertas reglamentaciones que ellos permiten, pero yo creo que los grupos, los teams de seguridad de las redes sociales pueden identificar cuando se mandan las notificaciones de que estos perfiles existen, de que estos delincuentes están allí. Si ustedes entran a uno de sus perfiles, pueden utilizar cualquier herramienta que le pueda hacer relaciones de perfiles, y van a comenzar a ver que esa persona tiene contacto con otra persona de otro barrio, con otra persona de otra cuadra, tiene la gente de su pandilla, tienen las novias de cada uno de sus pandillas, estas novias tienen primos y familiares que fueron asesinados, y cuando comenzamos a ver es una mega estructura enorme que da miedo, porque uno termina diciendo, bueno, entonces, ¿con quién habla uno si uno no sabe con quién está hablando, ¿no? Y me disculpan la cantinflada, pero es una situación que nos da miedo. Nos da miedo porque ya uno no sabe con quién está hablando y si esa persona es primo del primo del primo, que es un delincuente. Entonces, esto es lo que se mira en nuestras regiones, este es el día a día. Entonces, los grupos delincuenciales han conseguido en las redes sociales y en Internet su plataforma predilecta para subir sus contenidos y exhibir no solamente armas, sino también drogas. Ahora, ¿qué nos enseña Internet? Hicimos un estudio rápido, ¿okay? Entonces, se me ocurrió escribir, por ejemplo, YouTube. ¿Qué haría un jovencito? Yo le pregunté a varios jovencitos en varias conferencias que he estado y siempre me dicen, nosotros ponemos delante la palabra YouTube. Luego le preguntamos a YouTube qué queremos de YouTube. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer el experimento. Entonces comenzamos por este que tenemos del lado izquierdo y le pusimos YouTube. ¿Cómo hacer drogas caseras? YouTube nos arrojó más de 500.000 de videos que nos dicen la forma paso a paso de cómo hacer drogas caseras. Luego hicimos la segunda pregunta, YouTube, ¿cómo matar a alguien? Y el número se incrementó a 11.300.000 videos y contenidos de cómo asesinar o matar a una persona. ¿Qué te enseña Internet? Fue una pregunta que le hice a varios jóvenes. ¿Qué te enseña? No es que enseña, porque él le hace una pregunta. ¿Qué están preguntando los jóvenes y qué están preguntando en las redes sociales? Como analistas del crimen, nos llama la atención, porque ahí existen infinidad de contenidos. Cuando uno comienza a ver en YouTube, no solamente uno consigue esto, conseguimos contenidos pornográficos XXX, inclusive hasta en los mismos canales donde existen seguridad para niños, como YouTube Kids, se han conseguido estos tipos de contenidos, canales como el Club Penguin, que son avatares en estos grupos, como la personalidad va a través de un avatar, o como grupos como Second Life, que es donde más se ven pedófilos y se ven personas relacionadas con la trata de personas. Son sitios que nos tienen que llamar a nosotros la atención para ir incursionando en los análisis criminales de estos nuevos modelos tecnológicos, y que es una tendencia,
según lo que dice el señor Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, de llevar todo el mundo virtual, que las redes sociales sean con casco de realidad aumentada y que las personas puedan interactuar de tú a tú a través de un avatar. Entonces, imaginémonos, y los invito a que exploren la plataforma de Second Life. Ya yo llevo más de 6 años estudiando, no, 7 años estudiando la plataforma de Second Life y he visto su crecimiento más ahora con estos nuevos boom de confinamiento que tenemos. Y las personas están conviviendo ahí. Hay personas que el avatar puede hacerse abortos, el avatar se puede cambiar de sexo, el avatar puede hacer lo que quiera, pueden hacer tráfico de droga, pueden hacer lo que quieran, asesinar, hacer lo que quieran. Y hablamos de asesinato ya con tildes de ritos satánicos que también los utilizan las pandillas. Que acá en el área de Centroamérica las pandillas pues, tienen de culto a la Santa Muerte también. Y cuando vemos los operativos que hacen los muchachos de Fuerza de Seguridad, vemos que lo primero que consiguen son altares, no solamente en pandillas, sino en grupos de narcotraficantes también. Y ese es otro punto. Si ustedes buscan sicarios en Facebook, los invito a que hagan el ejercicio, se van a sorprender de la cantidad de personas que o por fastidiar, ¿okay? O por molestar o por hacerlo de manera chiste, que no son chistes, colocan perfiles de sicarios disponibles en tal parte, sicarios en el estado tal, sicarios en la comunidad tal. Y entonces comienzan a ver que son fotografías que pertenecen a grupos violentos y que están allí, inclusive deshuesadores, que son los que descuartizan a las personas, también hasta dan videos de cómo descuartizar a las personas que son secuestradas. Y todo eso se consigue ¿en dónde? En las redes sociales. En el mismo espacio donde está la señora que está comprando, haciendo su súper en línea, en el mismo espacio donde el niño está entrando para un portal de juegos o está buscando contenidos para juegos, donde la señorita está hablando con su novio o el novio está hablando con su novia, donde el caballero está comenzando su negocio, su emprendimiento. En ese mismo ecosistema están ellos. Ok. Otro tipo de amenazas cibernéticas son las que la de queremos que nos porque lo que le solicito información. La persona de su hermano se puso a hablar con el delincuente y en verdad sabes quiénes somos y ahí va la fotografía y indícame dónde está mi negocio. Y le digo, es que eso no me convence y son las fotografías que ustedes miran allí de los perfiles de sus hijos, donde están sus hijos, inclusive si eran operativos de y siguieron a los hijos y dijeron están en las universidades y todo. La gracia costó casi $9,000 de pago de extorsión. Eso sucedió aquí en Guatemala. Entonces, estos tipos de casos nosotros lo vemos en el día a día. Hoy acá pues, en el país se habla de los extorsionistas y los imitadores. Los imitadores quieren imitar ser extorsionistas o ser pandilleros, inclusive ser narcotraficantes. Entonces, estos tipos de amenazas, que no es la amenaza, cuando se habla de amenaza está hablando de un ciberataque, no, amenazas directas, extorsiones, ¿ok? Y algunos por de que nos la fotografía del autor Walter Arjona, dice la fórmula mágica de cómo hacer millonario. Y
créanme, parecerá sorprendente. Bajo esta crisis que estamos viviendo, mucha gente y gente todavía nos pregunta bien y de verdad, Jordan, esa forma. Entonces, estos tipos de amenazas vienen a manipular las emociones. Como bien nos comentaba ayer el experto de seguridad que compartía con nosotros, uno de los puntos claves es cuando se llega directamente y tocan la emoción de la persona. Entonces nadie se va a negar a ver a una persona sufriendo y decir, yo le voy a hacer una donación. Nadie se va a negar a ver al niño que tiene la cabeza que se le va yo lo voy a compartir. O la institución o la red social va a dar una donación. Con eso hay que tener mucho cuidado porque los grupos utilizan anzuelos. Estos anzuelos se genera la imagen, ya hemos hecho el estudio, buscamos que la imagen se haga viral, la forma rápida de que la imagen se haga viral. Tengo el monitoreo de dónde está la herramienta. Puedo utilizar arañas para ver dentro de redes que no me están dejando entrar, dentro de foros que no me dejan entrar, los contenidos que se encuentran ahí. Y entonces puedo estar monitoreando a dónde se están moviendo y quiénes le están haciendo clic. Es decir, herramientas de inteligencia fabulosas que he tenido la oportunidad de probarlas, algunas del lado de Rumania, de Rusia, y en específico que es muy parecida a Periscope, pero para la parte de inteligencia ahorita no tengo bien el nombre acá, pero la herramienta solamente el nombre, solo el nombre de la persona, un dato de la persona, un número telefónico, que sea, y en qué parte del ciberespacio comenzaban a negociar, a buscar vulnerabilidades y comenzaba a rastrear ese objetivo. Yo vi una fotografía también y en tiempo real y diciéndome quién estaba haciendo comentarios, quién le estaba dando me gusta. Esa maravilla, me recuerdo bien que me dijeron que costaba $80,000 para fuerzas de seguridad. Son herramientas que son necesarias, pero que no estamos con son los hackers. Hicimos una pregunta Shoda, porque ¿quién hacemos la pregunta? ¿Ok? Y entonces obtuvimos una IP. Este IP viene de un país europeo y entonces se hizo la incursión vía Telnet directamente al vehículo. ¿Ok? Y una vez que se hizo la incursión al vehículo, entonces tenemos resetear completamente el sistema de GPS, ver ciertas información de las coordenadas de las antenas internas y esos datos los paso a Google Maps o los paso a mapeadores en tiempo real y me van diciendo en qué punto se encuentra ese vehículo o ese camión que le puedo tener más información, puedo hacer un dumpeo completo y yo puedo hasta reconfigurar, subir mis parámetros y desviarlo de esa ruta. Algunos de ellos trabajan con sistemas autónomos, es decir, son camiones inteligentes que andan en las rutas en Europa que no llevan a ningún piloto y entonces se puede cambiar la ruta. Ojo con eso, amigos del análisis del crimen. La vigilancia pasiva es la forma de inteligencia
digamos, en los tiempos del Internet más utilizado. ¿Por qué? Porque es localizar cámaras, ¿ok? Y una vez que se tiene el acceso directamente a la cámara, estas son cámaras que pertenecen acá a Guatemala, pero por un lado estamos viendo el screen del lado de Shodan y por el otro lado estoy viendo ya dentro del IP para ver el contenido de la cámara. Entonces estamos viendo acá a una persona que está dormida, ¿no? Pero estamos monitoreando, estamos viendo lo que otras personas también tienen expuestos, sea o no con contraseña. Hay gente que dice, yo le pongo contraseña y nadie entre. Señores, existen herramientas de fuerzas brutas que comienzan a negociar y pueden romper la contraseña y se entra al dispositivo. El delincuente, una vez al entrar al dispositivo, lo que tiene que buscar es mantener la conexión o lo que se llaman amenazas persistentes. Mantener la conexión persistente de colocar algún tipo de bot, algún tipo de virus, algún tipo de script que entonces me permita de manera remota estar conectado y tener el control de ese dispositivo. Hospitales de salud. ¿Okay? Para mí este es uno de los sectores más delicados. Acá tuve la oportunidad de hacer un estudio, una demostración y pude entrar a una biblioteca de un país X, ¿okay? En un planeta X, y ver no solamente el sistema de rayos X, sino toda la información que contienen las máquinas que generan análisis dentro de ese hospital. Y lo más delicado, el poder cambiarse, que ustedes ven acá que me apareció la paleta, podía hacer otros tipos de cambios y alteraciones dentro de los contenidos de esto. Para esto hice un análisis también dentro de Google, no sé, no creo que se me vaya a activar el audio porque tengo los audífonos puestos. ¿Ok? Pero acá vamos a ver. No. Como tengo los audífonos puestos, acá lo que se hizo fue ver directamente los audios que aparecen dentro de ese hospital. ¿Okay? Se hizo el acceso de manera no autorizada pensando como un delincuente y toda la plataforma de los contenidos de los pacientes, recetas, que todas estas vulnerabilidades y cualquier delincuente tiene acceso. El hackeo a casas inteligentes. Hay gente que dice, bueno, una casa inteligente puede ser hackeada. Sí. Igual, hicimos el estudio, acá tenemos el panel, se pudo entrar a una casa haciendo el análisis criminal, de cómo un criminal podía entrar a una casa inteligente. Y es sorprendente porque las personas pueden ser secuestradas. Se desactivan completamente todas las llaves de seguridad. Si quieren asustar, lo decía yo a los muchachos de manera de chiste, hacer un poltergeist encendiendo, apagando las luces, escuchando y cambiando la música de cada uno de los ambientes. Una parte más delicada, entrar a las cámaras y ver las personas dentro de la casa y su día a día. Una casa inteligente, si no se hacen los análisis correctos desde el punto de vista de ciberseguridad y desde el punto de vista pericial para pensar de manera maliciosa cómo el delincuente, el criminal, porque aquí no estamos hablando de un delincuente, estamos hablando de un criminal, puede entrar y puede tener el control de esta infraestructura, es algo necesario, ¿ok? Hoy en día que se puedan establecer esos parámetros de seguridad dentro de las casas inteligentes. ¿Son accesibles? Sí, muchas son accesibles, algunas tienen ciertos parámetros. En una conferencia que di, qué tan fácil es hackear un equipo en el Internet de las cosas, es simplemente comenzar a buscar cierta información, ciertos contenidos y automáticamente se tiene la respuesta sin necesidad de hacer un hackeo activo, dejando huellas, sino utilizando los hackeos pasivos que no dejan ningún tipo de huella, que eso es lo que haría un ciberdelincuente profesional. De esa misma manera, ¿ok? Hablamos de los hackeos y espiando impresoras. Existen infinidad de impresoras. Recordemos que las impresoras corporativas reciben documentos y estos documentos cuando entran en cola
tienen que detenerse en un disco duro. Algunos generan documentos en formato PDF y hacen otros tipos de operación. Entonces, toda esa información queda almacenada en ese disco duro. Entonces, el dispositivo, ¿okay?, si presenta algún tipo de anomalía en sus parámetros de seguridad o dentro de la misma red, este dispositivo es completamente expuesto y se puede contaminar. Tuvimos un caso bien interesante por allá por el año 2004, recuerdo bien. Un corporativo tenía todos los parámetros de seguridad. Una empresa X de solución antiviral y de soluciones de ciberseguridad, sin el conocimiento de nosotros, le hizo una demostración a la gerente. La licencia venció. cosa interesante, ¿no? La licencia venció. La licencia al vencer bajó todos los parámetros de seguridad del equipo. El equipo se expuso a Internet y los ciberdelincuentes pudieron llegar a la laptop de la gerente general. De allí bajaron a la red, tomaron el control de la impresora. Y lo que me llamó la atención fue que montaron un sistema de dominio de venta de sitios web dentro del mismo disco duro de la impresora de red. Y así llegaron también a los servidores de datos, a los servidores de página web, a los servidores que replicaban Internet y administraban a través de la Active Directory, y entonces montaron un conglomerado de páginas web dentro de las plataformas y a la vez envenenaron toda la WAN de más de 1.800 equipos, hicieron una red zombie para hacer ciberataques. Algo tan sencillo, ¿okay?, que causó todo ese caos. Y recuerdo que el proveedor de servicios de Internet, cuando llamaron, nosotros íbamos llegando como equipo de análisis forense para entender qué estaba haciendo el equipo de respuesta a incidentes. Y lo que me llamó la atención es que cuando me comunico con la persona de la empresa de telefonía, el proveedor de ISP, me dice, mire, lo que pasa es que de acá están saliendo ataques específicamente hacia ciertas capitales de Estados Unidos y son instituciones gubernamentales. Entonces tenemos que darle de baja urgentemente. Entonces vean cómo algo tan sencillo pudo complicar un entorno. Los Challenger, y pongo aquí la fotografía pixelada porque va relacionada con menores de edad. Los Challenger hoy en día son las herramientas en la cual los pederastas y los pedófilos los están utilizando de manera muy inteligente para obtener contenidos de menores de edad. Por ejemplo, el desafío de la piscina, cuando lo buscamos dentro de YouTube y existen infinidad de desafíos, vamos a ver cantidades de menores de edad exhibiéndose dentro de las redes sociales. Hoy en día, con el apunte y el realce de TikTok, es otra red que de manera pasiva se puede monitorear desde afuera y se pueden también hacer llamados para que las personas en este confinamiento que andan buscando algunos qué hacer, comiencen a compartir contenidos que los pueden comprometer. Ojo con eso, señores y expertos del análisis del crimen. Los Challenger es algo bien delicado y hay que ponerle mucho ojo, porque hay que entender la forma de cómo están pensando, ¿ok? Y se lo dejo ahí como el desafío de la piscina. Están pensando los pederastas y estos grupos de depredadores sexuales cómo tener contenidos de menores de edad. Hackeando barcos. Bueno, ¿es fácil hackear un barco? Sí. Los sistemas de los sistemas satelitales permiten, a través, por ejemplo, de Thinkful, que es otro buscador muy parecido a Shodan, nos permite buscar sistemas de transporte, como lo vemos acá. Hicimos un estudio acá en Puerto Barrio, me apareció que es la parte del Caribe de Guatemala, un barco. Entonces fui a marinetraffic.com. Automáticamente al darle clic me da una descripción acá sobre el barco y tiene un sistema Cylor de satélite incorporado que es el mismo que utilizan los aviones también. Entonces solo se lo estoy dejando de la parte de un barco. ¿Se puede llegar a un barco? Sí. Y esto tengo es parte del panel que tuve toda la noche viendo 4 barcos en tiempo real. Le podía cambiar las coordenadas, hacer lo que yo quisiera con el sistema Cylor y se puede llegar directamente también a temas de aviones.
Hidroeléctricas, bueno, las hidroeléctricas son el pan nuestro de cada día. Rezan por ahí algunos grupos de delincuentes o algunos grupos de hackers, porque muchas hidroeléctricas, esta es una hidroeléctrica de Ecuador, es una hidroeléctrica de Ecuador. No, perdón, de Brasil es esta hidroeléctrica. ¿Ok? En el análisis que hice aparecen en primer punto 3 hidroeléctricas expuestas en Ecuador, 3 hidroeléctricas expuestas en Brasil y una en Turquía. Y esta es una hidroeléctrica de Brasil. Esto fue a las 4 de la mañana que hice este screen. ¿Ok? Completamente se hace el cambio. Se tiene completamente el control de todo el setup. Se pueden cambiar las velocidades de las turbinas, es decir, generar fricción, generar calor. Y al generarse esto puede venir una explosión. Y ojo, esto no fue el ciberataque que le hicieron a Maduro, que supuestamente dijo por ahí allá en Venezuela, ¿ok? Sino que esto lo que tenemos acá son sistemas automatizados, 100% automatizados, que están completamente expuestos, que pueden ser localizados dentro de la IoT y que pueden ser controlados por cualquier ciberdelincuente. Nosotros como especialistas en la parte de análisis y de prevención del crimen y analistas forenses y en la parte de ciberseguridad, pues siempre estamos buscando vectores de ataque y los estamos informando a las instituciones a nivel de Latinoamérica. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un rastreador de sistemas satelitales, un satélite. Aquí tenemos los sistemas GLONASS, que son sistemas que ustedes los pueden buscar por ahí, ¿ok? Que es un GLONASS, es un sistema de satélite, ¿ok? Creado con tecnología rusa. Estos satélites son de baja, se mantienen en la parte de baja altura. Y aquí yo lo que tengo es el panel de uno de estos satélites. Entonces, pueden cometer puede haber una amenaza cibernética desde un satélite, sí. Algunos dirán, pero ¿qué se puede hacer? Pues imagínense por un momento cambiar toda la información que tiene el satélite y utilizar ese satélite para otro tipo de saboteos y espionaje. Y con esto, pues voy finalizando porque el tema es excesivamente extenso y aquí es donde sí me voy a detener a hacer una demostración. Es un estudio que hemos llevado durante más de un año como institución, pendiente de una amenaza que lleva más de 10 años disponible dentro de Internet, que son las estaciones de gasolina, los ATG de las estaciones de gasolina, y son los mismos ATG que controlan los sistemas de tanques de almacenamiento de petróleo y de combustible en cualquier país que se dedica a la exportación, almacenamiento o importa petróleos y sus derivados y tienen estos tipos de estaciones. Entonces viene la pregunta, ¿se podría utilizar una gasolinera o un tanque, un contenedor industrial de combustible como una herramienta terrorista? Es el panorama mundial que tenemos. Solamente depende del tipo de dispositivo, depende del tipo de puerto. Nosotros en el estudio que comenzamos a recoger estadísticas desde enero del año pasado, que comenzamos a darle un seguimiento, estadística mes por mes, hemos visto un incremento de dispositivos. Cada vez que yo doy esta conferencia, pues siempre hay alguien que está pendiente de esta conferencia para después ir a negociar, buenos empresarios, ¿no? Ir a negociar las vulnerabilidades, pero resulta que estos equipos no solamente tienen una vulnerabilidad. He visto que he hecho demostraciones donde cierran supuestamente las gasolineras y estas gasolineras tienen 8 tipos de vulnerabilidades, de las cuales yo siempre explico una sola, que es la misma que voy a explicar el día de hoy. Entonces, vemos que existen en el panorama mundial solamente este tipo de vulnerabilidad que tienen estas gasolineras. Existen más de 6.000 gasolineras expuestas en todo el mundo. Latinoamérica no es la excepción. Latinoamérica tiene muchas gasolineras expuestas, ¿okay? De cualquier tipo de sello y de color, y la parte más delicada es de que muchas de ellas se le puede llegar directamente al disco duro, como que si tuviéramos una red local, y esa amenaza cibernética ya se vuelve un cibercrimen, porque entonces ya se tiene acceso a la data, la facturación, los clientes, y se puede hasta modificar y alterar. Ustedes escucharon el caso de Pemex, un caso pues bien delicado, ¿okay? Caso excesivamente delicado. Pero si ustedes siguen viendo el día de hoy, van a conseguir gasolineras por todos lados con cualquier tipo de
Ok, estos sistemas ATG son controlados por una serie de comandos. Son más de 680 comandos a nivel de instrucción que se utilizan para hacer cambios. ¿Ok? Yo voy a basarme en 4 comandos básicos, que es el comando para ver los estados del sistema, el comando de inventario de un tanque de gasolina, el historial de alarmas de un tanque de gasolina y los informes de los historiales de alarmas de fuga de presión. ¿Por qué? Puedo ver los perfiles, puedo ver la información, puedo cambiar los nombres, puedo cambiar los contenidos, puedo cambiar el volumen, ¿ok? Y cuando hablo de cambiar no es que lo hago yo, José Leonel, lo hablo como un ciberdelincuente, porque estuve haciendo un estudio muy serio para Brasil, que me lo pidió un amigo, que del lado del derecho informático, y comencé a ver gasolineras que ya han sido manipuladas internamente por grupos delincuenciales. Inclusive, como el sistema de despachador de tanques deja hasta 12 despachadores, no importa que se utilicen 4 o 5, entonces ellos se van para el despachador 11 o 10 y ponen el grupo de hacker que está metido allí, identificándose para que otros no vayan a hacer las modificaciones de esos contenidos. Esto es bien delicado, porque el delincuente puede, antes de llegar a la estación de gasolina, alterar los datos de la estación de gasolina, modificar los datos de la estación de gasolina, es decir, bajar los precios de la estación de gasolina y aprovecharse de eso. Por otro lado, el ciberdelincuente no solamente llega hasta el sistema controlador de despacho de la gasolinera, sino que tiene acceso también a los controladores de la información que tienen los tanques de gasolina, que es lo que vemos acá arriba, los informes de entrega, el sistema de gas, que es la parte delicada. ¿Ok? Si la persona modifica los sistemas de pruebas de fuga de gas y los sistemas de presión de gas, la pérdida de fluidos dentro de las cámaras de seguridad que tiene el sistema, los tanques subterráneos, y no tienen la información en ese momento exacta de qué está sucediendo, pues la acumulación de gas hasta cierto punto, ustedes saben qué consecuencia trae. Y el cambiar el diámetro del tanque, digamos que es un tanque de, por decir un número de 10, y bajo el diámetro a 5 y dejo una acumulación de gas sobre el 100%, entonces ya yo tengo una bomba de tiempo ahí. Acá tenemos el caso de unas gasolineras, ¿ok? Podemos ver los inventarios del factor de gas de este lado, ¿okay? Y me va indicando cómo está la acumulación de gases, las alarmas que se van registrando. Hay alarmas por cortes eléctricos, alarmas porque falló el dispensador, etcétera. Puede pasar infinidad de cosas y las alarmas se van activando. Entonces esas alarmas se van acumulando y el operador, el encargado interno, tiene que ver esa información. Ojo con esto. Cuando ya se llega al ATG, quiere decir de que el delincuente ya tiene acceso no solamente a la bomba, a la parte del despachador, a los tanques, sino que tiene acceso al sistema de POS, al sistema de compra y venta, porque él está metido dentro de un rack interno que tiene cada gasolinera. Es decir, hoy en día, cuando ustedes vayan a una gasolinera, observen bien, porque esas cámaras de seguridad, todo lo que tiene de dispositivo de seguridad, va a un rack principal donde hay una computadora, y esa computadora es el centro de todos esos comandos. Tiene una serie de dispositivos, ahí están los ATG, y esos ATG son completamente inmunes. ¿Okay? Por otro lado, tenemos acá las prioridades de alarma que el delincuente las puede cambiar, las puede limpiar y decir que no está pasando nada. Es decir, puede decir, mira, el tanque ya está a 0 y entonces el tanque puede seguir despachando gas. Y hay personas que, no sé si ustedes han escuchado por ahí, que dicen, oye, yo eché gasolina, pero ese carro se siente como que no tuviera gasolina. Entonces puede ser que le hayan manipulado y le hayan despachado gas con gasolina. Entonces el tanque recibió de gas que de gasolina. Ojo. Entonces, hice un estudio hoy en la mañana, ¿ok? Entre los países básicos, México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador. México, repuntando con 34 gasolineras expuestas, Nicaragua con 12, Honduras con 7, Costa Rica con 5 y El Salvador con 3, incluyendo Guatemala, que me aparece un poquito más abajo de ahí, con 3 gasolineras con una de las tantas fallas de seguridad.
Entonces, lo que yo tengo ahí, tengo una gasolinera que se encuentra en el Honduras. Entonces, yo por acá tengo mi terminal abierta. ¿Ok? Entonces, esta falla radica principalmente en un puerto que es el puerto, eh, el puerto 100, el puerto de la impresora, que es el que devuelve la información, que es el puerto 10.000, 1001, perdón, puerto 1001. Y por ese puerto, pues es donde se va a hacer la conexión directamente a la gasolinera. En este caso, ahí hizo la conexión, ok. Entonces mando el primer comando y ahí estoy ya dentro de la estación de gasolina, sin tanto problema, ok. Entonces voy a mandar una serie de comandos, que son los 4 comandos. Voy a ver el informe del estado del sistema, cómo se encuentra el sistema. Aquí está cómo está el sistema, que ha entregado, cuáles son las alarmas que se han generado dentro del tanque de gasolina. Okay. Voy a mandar otra sonda. Esta me va a ver sobre el inventario del tanque, cómo está el volumen de gasolina dentro de los tanques. Se ve que todavía tiene suficiente carga, pero vean la temperatura que están manejando los tanques subterráneos. Voy a mandar otra sonda que me va a presentar el historial de alarmas que han tenido los tanques. Okay, ahí tengo los 4 tanques de gasolina y me están mandando las alarmas, en qué hora se han dado las alarmas, si han sido alarmas por sobrecargo, el producto está bajo, está alto, está bajo del pico que ellos manejan, si ya necesitan hacer solicitud de gasolina. Y por último, la última sonda, ¿okay?, que es una sonda que va relacionada con la parte del historial de alarmas de fuga de presión, que es la parte más sensible. ¿Ok? Y entonces me está diciendo si hay fuga de presión dentro de la gasolinera. Eso es solamente a nivel de visor. Existen otros comandos, ¿ok?, y una serie de comandos muchísimo más grandes para hacer la modificación y decir que esas alarmas son completamente falsas. ¿Vale? Entonces viene la pregunta final y se la dejo de reflexión a cada uno de ustedes. ¿Podría usarse una gasolinera y cualquier tipo de dispositivos conectados a la IoT como una herramienta terrorista? Bueno, mi nombre es José Leonet, soy miembro del año 2019 de AYACA y quiero darle las gracias a todos, ¿okay?, por el espacio. Nelson, Marín, muchísimas gracias. Y hasta acá, pues, mi presentación el día de hoy. No sé si están por allí. Sí, muchas gracias. Al final, pues, se les solicita también que nos puedan apoyar llenando la encuesta para seguir mejorando todas las presentaciones del grupo de AYACA Internacional. Y bueno, las preguntas, pues las voy a esperar por acá, los que tengan preguntas. Estamos para apoyarlos, para servirles. Es la realidad que nosotros vivimos en Latinoamérica, en el mundo. Es un tema que como analistas del crimen, pues nos tiene que llamar la atención para entender que el mundo de los delitos cibernéticos es un mundo real, no es una mentira, no es tampoco como nos los pintan las películas de ficción de Hollywood. Es un mundo donde hay personas que están tomándose en serio el crimen
porque están viendo que son fuente, entre paréntesis, de anonimato, no saben que existen plataformas, que las fuerzas de seguridad pues constantemente se están entrenando, como lo dice Interpol, para, eh, para, para ir creando nuevos elementos y buscar nuevos talentos que puedan irse incorporando a este mundo fascinante de las investigaciones digitales. Pues hoy en día nosotros tenemos que ir cultivando este conocimiento. La informática forense, llamada la criminalística computacional, es una necesidad ya no solamente en la parte de maestría, sino en la parte preuniversitaria, inclusive como una vez hablé con el experto de ciberseguridad del gobierno de Corea, el doctor Kim, y hablaba con él y me decía que el éxito de Corea ha sido comenzar desde la parte muy pequeña de la educación, de ir formando a sus ciudadanos paulatinamente en la formación, valga la redundancia, expertos y de concientización en la prevención de los ciberdelitos, de los cibercrímenes dentro de la nueva sociedad de la información. Eh, Ese es un reto grande, ese es un reto grande y ese reto pues, lo tienen la mayoría de los gobiernos, muchos de sus gobiernos, búsquense las estrategias nacionales de seguridad cibernéticas, que son los ejes principales, la mayoría pueden contar de 2, 3, 4, 5, 6, 10 ejes que se mueven en cada país, pero esa es la línea que cada país, según la modalidad de delitos que se estén dando dentro de cada región, pues tiene que ser implementada. Convenios como el convenio de cibercrimen del convenio de Budapest son indispensables para nuestros países. Por allí Rusia ha estado exponiendo ante Naciones Unidas una modalidad unificada de cibercrimen. Yo me voy más por lo que dice el convenio de Europa, el convenio de Budapest, tiene mucho más alcance, aunque tiene ciertas limitaciones, pero permite también hacer mucha flexibilidad y mucha cooperación y no se centra todo el trabajo de investigación del crimen en una sola institución y en un solo gobierno, sino que de manera distribuida, ecuánime, democrática, para que cada quien aprenda, implemente, comparta y genere inteligencia también sobre todo esto. Bueno, nuevamente Héctor, no sé si estás por allí, Aileen, si estás por allí, por favor, y para ir finalizando, nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Espero en lo personal pues se haya podido aclarar muchos puntos, más desde la perspectiva de lo que son los cibercrímenes, que para muchos sé que es un tabú. Muchos nos hablan de ciberdelito, nos hablan de muchos temas y nadie los, los termina entendiendo cómo proceden, cómo funcionan, cómo se hacen. Y bueno, lo que hemos buscado con esta presentación es precisamente eso, dar un enfoque técnico-científico de cómo la mente de un delincuente puede operar y puede hacer un sinfín de cosas. Claro, solamente esto es un pequeño abreboca porque el delincuente pues puede utilizar miles de herramientas completamente open source, herramientas que están a la vista de cualquier individuo dentro de Internet y también que estas personas pues pueden descargarlas libremente y compartirlas dentro del ciberespacio. ¿Vale? Entonces, vamos a ver por acá. Me estoy familiarizando un poquito con la plataforma. Mi nombre es Cecilia. Ok, por ahí los muchachos le van a ir respondiendo. Sí, ya finalizamos. No. Vale.
Ok. La pregunta relacionada con fotografías no es que sean de años atrás, sino que ellos con las políticas de privacidad, muchos tienen en sus redes sociales cerradas las cuentas anteriormente, ante que Google, Facebook, por ejemplo, hiciera los cambios de política, se podía hacer stalking y se podía ver, utilizando la variante GAF, se podían ver contenidos, el amigo del amigo, algunos utilizaban Starking.com o StarScan también para ver y darle seguimiento a qué me gusta, qué no, qué hacían las personas. Y muchas de esas fotografías todavía son las fotografías que dejaron, pero en el último estudio que nosotros hicimos, muchos todavía mantienen contenidos internos y son los que no se miran. Entonces solamente hay una parte pública, que son publicaciones viejas que ellos dejaron allí, pero ellos mantienen comunicación. Antes que se cerrara eh, las políticas de las redes sociales por la política internacional de protección de datos, se podían tener estos accesos haciendo un stalkeo sin ningún tipo de problema. Lo permitían todavía, pero ya con la incursión de las políticas de privacidad y protección de datos, pues todas estas técnicas se fueron eliminando. Ok, gracias Claudio por la pregunta. Me están dando por acá. En el tema de las herramientas, con mucho gusto se las puedo hacer llegar acá a los administradores para que se las faciliten. Nosotros manejamos varias herramientas dentro del observatorio para mantener un monitoreo, para estar viendo las actividades que realizan. Sí, muchas fotografías siguen siendo fotografías inclusive falsas, ¿ok? Pero, y muchas personas utilizan perfiles completamente falsos dentro de las redes sociales. Esa es otra de las cosas a las que nosotros nos enfrentamos. Por ejemplo, día a día nos dicen a nosotros, miren, me están difamando, y cuando vamos a ver el perfil no corresponde a la persona. Pero cuando ya se hace un poquito de análisis criminal, ¿okay? Cuando comenzamos a hacer la perfilación, siempre va a haber, ¿okay?, el momento donde el delincuente, así como vuelve a la escena del crimen, el delincuente va a estar ahí con su perfil observando lo que sucede dentro de ese perfil falso. Él va a ser un mirador más. Él va a ser una persona más que va a estar ahí observando qué es lo que está sucediendo, ¿okay?, supuestamente en tercera persona, qué es lo que está sucediendo y qué están hablando de ese perfil. Puede ser que tenga también otro perfil falso, porque acá tenemos que entender algo. Ahorita, por ejemplo, estamos llevando un caso de una persona que tenía más de 50,000 seguidores. Y bueno, le presentado a alguien, le escribieron y le dijeron, mira, queremos que todavía ganes más dinero. ¿Okay? Entonces la persona llegó y simplemente abrió el documento en PDF. Le troyanizaron la máquina, le robaron todos los credenciales, le robaron las cuentas de redes sociales, que ese es un dolor que se tiene ahora. ¿Por qué? Porque normalmente los delincuentes crean de 5 a 6 perfiles falsos y se hacen amigos de ese perfil a quien le van a robar esa identidad. Entonces, cuando las redes sociales dicen, nómbrame 3 o 5 amigos que conozcas, ¿a quién van a nombrar? A los 5, 6, 10, 12 perfiles falsos que tienen, que son sus amigos. Entonces, esa es otra situación que se da dentro del ciberespacio. Con mucho gusto te voy a facilitar la información. Tenemos ahí información también de análisis de perfiles falsos, ¿ok? Que sé que te van a ayudar mucho. Y bueno, es lo que nosotros hacemos acá en el trabajito de hormiga del día a día dentro del laboratorio para el combate del cibercrimen en el país.
Ok, muchísimas gracias a todos.